Muy buenas tardes a cada una, a cada uno. Gracias por su presencia. Efectivamente hemos decidido, ya habiendo conocido, habiendo tenido las notificaciones del caso, habiendo estudiado la sentencia de la Sala de lo Constitucional, efectivamente poder reaccionar esta tarde y dar opinión acerca de lo que desde mi punto de vista significa este instrumento. En primer lugar, quiero comenzar señalando que considero que en estos 10 años de desarrollo de institucionalidad en el Tribunal Supremo Electoral, hoy contamos precisamente con una institución muy sólida que reúne los reconocimientos en la región por ser una institución muy bien calificada, no solo en su desempeño administrativo, técnico, jurisdiccional, en la agilidad en que transmite los resultados, o sea, somos una institución que ha crecido respecto al mundo, al universo de otras instituciones en la región. Claro, este no es un hecho fortuito, este tribunal cuenta con una planta de jefaturas, de directores, directoras, de personal sumamente calificado, puedo decirlo sin lugar a duda, expertos y expertas electorales, que son una garantía en el desempeño de la institución, por lo que desde ya puedo asegurar que los próximos comicios del país, del 1 de marzo, son comicios que serán exitosos, que de contar este tribunal con los recursos básicos necesarios de tomar además las decisiones correctas, estas próximas elecciones tendrán los mismos estándares de seguridad, de transparencia, de calidad que se merece el pueblo salvadoreño. Respecto al tema que nos ocupa, que es la sentencia de la Sala de lo Constitucional, debo de referir con franqueza en este caso que no comparto los criterios jurídicos y las motivaciones que pueden haber tenido los magistrados en haber determinado la sentencia que han emitido. Sin embargo, pese a no compartir personalmente esos criterios jurídicos, las motivaciones que puedan tener estos magistrados, sigo firmemente convencido que todas las sentencias judiciales se cumplen, y esta no será la excepción. Incluso aquellas sentencias que en el rango personal puedan afectarnos, puedan afectarme a mí como persona, aún esas sentencias se deben de cumplir, por lo que no debe de estar en duda en este caso el fiel cumplimiento. Mantengo el criterio jurídico en este caso de que todas las sentencias son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, eso no nubila la posibilidad de poder hacer señalamientos críticos a esta sentencia que he conocido. Voy a hacer 5 observaciones. En primer lugar, es claro que esta sentencia viene a reformar el artículo 208 de la Constitución, el cual establece en este caso la configuración del Tribunal Supremo Electoral. Y este es un tema muy delicado porque no corresponde a una Sala de lo Constitucional reformar la Constitución, pero esta sentencia, que si bien insisto debemos de cumplirla, y ya voy a explicar las razones de por qué considero se debe de cumplir, objetivamente reforma el artículo 208 de la Constitución, porque es el artículo 208 el que establece la naturaleza de la composición, de la configuración del Tribunal Supremo Electoral, con las distintas fuentes de integración de las personas que integran este colegiado. En segundo lugar, esta sentencia invisibiliza el cumplimiento del artículo 268 de la Constitución. Este artículo es fundamental porque establece las fuentes que son utilizadas para poder interpretar la propia norma. La Constitución, en ese artículo 268, establece que para interpretar la norma es necesario tener a la vista las grabaciones, los documentos, los debates
que el constituyente desarrolló en 1983 para poder configurar la Constitución que hoy tenemos. Y es tan extrema la resolución que prácticamente señala, prácticamente induce a que el constituyente se equivocó y configuró de una manera diferente, que no es el criterio de la Sala de lo Constitucional, la configuración del sistema electoral del país. Ese es el segundo punto que me parece con el que yo discrepo de esta sentencia. Y en tercer lugar, pese a haber señalado en mi escrito la necesidad de un análisis histórico a la hora de interpretar la Constitución, este análisis histórico fue hecho a un lado por la Sala de lo Constitucional, y cuando me refiero al análisis histórico, me refiero a lo que ocurrió en el contexto de los acuerdos de paz, donde se reconoce la necesidad de crear una nueva institucionalidad equilibrada, con participación de las fuerzas políticas que obtienen la mayoría de votos. Por una sencilla razón lo establecieron los acuerdos de paz, por el hecho de reconocer que en el pasado, en el viejo Consejo Central de Elecciones, que no tenía una integración partidaria hasta antes del año 83, porque del año 83 en adelante sí tiene ya una composición partidaria el Consejo Central de Elecciones, eso estuvo motivado por los fraudes, por las irregularidades, por los vicios, por las falencias que había mostrado el sistema electoral. Por lo tanto, cuando señalamos en el escrito que presenté a la Sala de lo Constitucional, planteé la necesidad de un análisis histórico que pudiera contextuar el rol de los acuerdos de paz, la historia política del país y el por qué se había corregido el sistema electoral, y en la nueva configuración juega un rol destacado la integración, la participación de los propios actores políticos. En cuarto lugar, la sentencia de la Sala no justifica el cambio de jurisprudencia, de criterio jurídico que tuvo la Sala de lo Constitucional, esta misma Sala, en su sentencia 7/2011, cuando en esa sentencia se refiere a la manera de integración del Tribunal Supremo Electoral, que es una integración partidista, política, y hoy hay un cambio de criterio respecto de esta misma Sala y de su propia sentencia, y no lo justifica. Yo creo que todo juez tiene la responsabilidad, la obligación de justificar el cambio de jurisprudencia, y la Sala de lo Constitucional no lo hace en su sentencia. En quinto lugar, esta sentencia de la Sala de lo Constitucional unilateraliza el enfoque de independencia judicial y lo reduce a la vinculación político-partidaria, cuando la independencia judicial no puede reducirse al enfoque político-partidario, sobre todo cuando ubica esa independencia político-partidaria a priori, en una calificación a priori, y además la sentencia señala en su redacción y lo califica como para determinar vinculación objetiva o material respecto a la pertenencia, cercanía, proximidad o lo que se pueda considerar en torno a un partido político. Este tema es extremo. Esta descalificación es extrema, es riesgosa, porque abre un panorama nuevo donde cualquier persona que se haya tomado una fotografía con un líder político en torno a un local partidario, un aliado de un partido político que haya comparecido como invitado a una convención, podría desde esa interpretación extrema quedar excluido de cualquier manera de participación institucional en un cargo donde se ejerce jurisdicción. En ese sentido, me parece, con esos 5 argumentos,
con los cuales puedo demostrar el por qué tengo una disconformidad respecto a la naturaleza, a los contenidos de la sentencia. Sin embargo, para que no vaya a quedar equívoco en ese sentido, reitero, esta sentencia, como todas las sentencias, deben de cumplirse aunque me afecten personalmente. O sea, con las críticas que señalo, no descalifico en este caso la competencia de la Sala de lo Constitucional respecto a establecer la constitucionalidad de los nombramientos. Es competencia de la Sala hacerlo, y aunque equivocado por los argumentos que esgrimo del contenido de esa sentencia, aún así, en aras de la estabilidad del país, de la gobernabilidad, de la consolidación democrática del país, por esas razones, esta sentencia también debe de ser cumplida. Mi preocupación va en el camino de que por la aplicación de esa sentencia, los magistrados podrían convertirse en censores, inquisidores, que vigilan y amenazan con la hoguera a cualquiera que participe políticamente. Esto es un problema desde mi perspectiva, ya que sigo convencido, he insistido siempre, a que ningún ciudadano nos podemos exonerar del cumplimiento de ley, del cumplimiento de institucionalidad, del apego a ética, y que por lo tanto, lo que debería de velarse desde las instituciones en el país es por crear los mecanismos de vigilancia del Estado, institucionales, para que más allá de la pertenencia político-partidaria de cualquier ciudadano o ciudadana, más allá de la pertenencia a un grupo religioso, a la masonería, a gremiales empresariales, a gremiales profesionales, exista la vigilancia institucional del Estado, de que todos los ciudadanos, todos los funcionarios estemos sometidos a ley y estemos sometidos a ética. Desde mi perspectiva, por lo tanto, desde mi perspectiva, no se trata de inhibir la pertenencia partidaria. En este sentido, en lo personal, sigo convencido que la participación política es un derecho que ha costado sangre, que ha costado mucho sacrificio en este país, sobre todo pertenecer a un partido de izquierda. Eso costó mucho en este país, por lo que en lo personal no me avergüenzo, me siento orgulloso de mi militancia partidista y considero que es esa militancia la que me ha permitido contar con principios, con valores, con ética para el cumplimiento de la función pública. Por lo tanto, la participación político-partidaria no nos debe de poner por encima de la ley, al contrario, nos debe de responsabilizar para estar sujetos a la ley y sujetos a ética. Al final, debo de señalar en este caso que no se debería de satanizar la política en el país, no se debería de satanizar la participación en las instituciones democráticas que han sido producto de los acuerdos de paz. En ese sentido, yo hago un llamado a la institucionalidad del país, al diálogo, a mantener la mesura en las decisiones de las instituciones del Estado. Y al final también debo de señalar que el futuro de la institucionalidad electoral en este momento queda en manos del diálogo interpartidario. Son las fuerzas políticas las que deben de valorar, en primer lugar, cumplir la sentencia. O sea, no estoy diciendo que los partidos valoren si cumplen o no, estoy diciendo que todos debemos de cumplir la sentencia. ¿Qué es lo que deben de valorar los partidos políticos? Llega el momento de valorar si es pertinente la separación administrativa y jurisdiccional de este tribunal, para contar en este caso con una instancia que ejerza justicia en materia electoral y una instancia que, con la eficiencia que lo ha venido haciendo, organice, promueva y desarrolle los eventos electorales. Eso es tarea legislativa, eso es tarea
del diálogo entre las fuerzas políticas, insisto, en el marco del cumplimiento de esta como de todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Preguntas. Magistrado, ¿en qué sentido cumpliría usted la sentencia? Porque dice que puede llegar hasta el último día de su mandato. Bueno, en primer lugar, porque también la sentencia me combina a resolver todos los temas apegados a ley con el cuidado del caso. O sea, por ejemplo, este tribunal sigue desarrollando eventos jurisdiccionales que tienen que ver con audiencias, por ejemplo, y en ese sentido yo tengo la responsabilidad de cumplir al pie de la letra todo lo que dicta la sentencia respecto a la independencia con la que debemos de seguir actuando en ese sentido. Por otro lado, me siento comprometido a seguir trabajando con todo el entusiasmo del caso para asegurar y dejar montadas las próximas elecciones el 31 de julio, como estaba previsto, termina mi mandato, y en ese momento debe de quedar todo en marcha respecto a la organización y montaje de la próxima elección, y eso debe de hacerse con responsabilidad, con entusiasmo y con apego a ley. Magistrado, en el sentido de la sentencia, también toma en cuenta el inciso 3 del artículo 172 de la Constitución. Sin embargo, este se refiere únicamente a la conformación del órgano judicial, o también alcanza la jurisdicción de un Tribunal Supremo Electoral. Ese es el debate que tuvimos con la Sala de lo Constitucional respecto a que no se puede comparar, no se puede mezclar lo que es la justicia ordinaria con lo que es la justicia y la organización electoral. La organización electoral no solo en El Salvador, sino yo me atrevería a decir que en muchos países de América Latina, incluso yo estoy llegando esta tarde del proceso electoral de Colombia, y por ejemplo el organismo electoral de Colombia, el Consejo Electoral de Colombia, que es el que establece jurisdicción, está compuesto por delegados de los diferentes partidos políticos en Colombia, y eso ocurre en la mayoría de países. ¿Por qué? Porque no hay nada más político que los procesos electorales.